Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Jesús Graterol, estudiante del tercer trimestre de la carrera de Administración del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Cristóbal Mendoza. Para el tema de derecho laboral, vamos a hablar de los derechos del trabajo. Antes de aunar más al tema correspondiente hacia mi persona, debemos tener bien en claro de qué son los derechos del trabajo. De ir de lo general a lo específico, debemos recordar que existen pactos internacionales aunados a estos derechos del trabajo a nivel internacional. Por lo menos estos derechos del trabajo se referirían a los derechos que tendría cualquier ser humano para poder tener la oportunidad de optar por una labor. Y más allá de eso, de que dicha labor le dé el ingreso suficiente para poder subsistir como persona. También recordemos que los derechos del trabajo también son aquellos que tienen las personas cuando ya ejercen dicha acción laboral dentro de una entidad. Luego, el derecho al trabajo y de los derechos de los trabajadores. Justamente aquí ya estamos tocando el tema de los derechos que deben regirse dichos trabajadores y básicamente estos están estipulados en todo lo que serían las leyes escritas o las constituciones que componen cada nación en su continente. Básicamente estos derechos son todo lo que vendría siendo la fortaleza de las personas dentro de las entidades y vamos a ir aunando en lo que serían las personas naturales y jurídicas, que lo vamos a ver más adelante. Pero antes de ver los derechos laborales entre una persona natural o una persona jurídica, nosotros tenemos que tener bien en claro las diferencias que existen en estas personas, o sea, dentro de la misma empresa. Por lo menos una persona natural es responsable de sí misma y está compuesta por una sola persona, es decir, la misma, o sea, una persona natural. ¿Qué queremos decir con que es responsable con sí misma? Todos los créditos, todos los débitos, todas las, digamos, transacciones monetarias que haga esa persona son propias de ella. Todas las acciones, indiferentemente de la raíz que sean, toda la responsabilidad recae de esa misma persona. Ahora, si nos referimos a una persona jurídica no sería como tal una sola persona. Claramente está que puede ser compuesto por una. No obstante, la mayoría de personas jurídicas están a nombre de la entidad como tal. Es una representación de una empresa, de una entidad más grande y no solo está compuesta por una persona, puede estar compuesta por más personas y estas son las que componen dicha entidad. Ahora, bien que todo se limita a los bienes de la entidad y las decisiones que estas personas ejercen dentro de la misma empresa. Es decir, todo lo que serían deudas y créditos que acarree una empresa se quedaría dentro de la misma empresa. Esos créditos, esos bienes no podrían incidir en, digamos, en el bolsillo de personas naturales, sino en el bolsillo de las personas que tienen dicha firma jurídica dentro de la empresa. Ahora, en cuanto a los derechos de ambas personas, recordemos que personas naturales, un ejemplo clarísimo y serían los empleados. Los empleados de dicha entidad son las personas naturales. Ahora bien, todos los derechos que se encuentran a favor, digámoslo de una manera así, de esas personas naturales son los que se encuentran a nivel de nuestro país en la legislación de la República Bolivariana de Venezuela, por lo menos la Gaceta Oficial, la última emitida, que fue en el año 2012. Precisamente lo que se denomina como la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y por lo menos qué artículos de los más relevantes podemos encontrar en dichas leyes. Por lo menos el cumplimiento de los pagos salariales, por lo menos el cumplimiento de las pensiones, todo lo que sería el cumplimiento de lo que se debe fundamentar cuando una persona natural ejerce una labor dentro de una empresa. Y más o menos va aunado a todo lo que serían lo que debería respetar el Departamento de Recursos Humanos de dicha empresa en cuanto serían los salarios, los pagos de las pensiones y básicamente todos los seguros que debería o podría ofrecer la misma empresa a través de los contratos, pero eso dependería si estamos hablando de una empresa pública o una empresa privada. Ahora bien, en cuanto a los derechos de las personas jurídicas, son derechos más subjetivos. Realmente las personas jurídicas no están directamente ligadas con las leyes, sino que ya contarían como una empresa.
no cuentan como, o sea, realmente la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras sería única y exclusivamente dirigida hacia las personas naturales, porque como lo dice en la misma ley, se está refiriendo a los trabajadores y trabajadoras. Básicamente sería como un sinónimo de empleanza y en ninguna parte de la ley se estipula realmente que existan derechos hacia personas jurídicas. Ahora, que puedan existir derechos hacia las empresas en otras partes de las leyes o en otros artículos, sí existirían, pero se refieren hacia esta asociación de personas como empresas. Ahora bien, estos derechos subjetivos de lo que estoy hablando es básicamente el hecho de que dichas personas tengan ese derecho de por lo menos compra-venta y asociaciones entre las mismas, porque no tendría sentido de que personas naturales, digamos que no tengan nada que ver con el capital o la infraestructura de la misma empresa para realizar asociaciones, para eso están las personas jurídicas. No necesariamente son los dueños de la empresa, pero sí serían las personas responsables de tomar todas las acciones y las cartas sobre el asunto para que existan las asociaciones, los contratos y básicamente colaboraciones entre una entidad privada y otra. Y pues sin nada más que agregar, esos serían todos los derechos laborales que aunan hacia este tipo de personas, entre las naturales y las jurídicas. Y bueno, sin más nada que agregar, gracias por su atención. Feliz día.